Continuamos con el pastor Sergio Ordon en un tema fascinante, muy interesante. Estamos hablando acerca de la transición. Háblanos de cómo debe ser la honra, porque la verdad es, Sergio, que hemos visto este tema ser abusado en la iglesia cristiana. Y es algo que tenemos que hablar. O sea, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es la manera correcta del Espíritu Santo? Porque la honra es un principio del Espíritu Santo, Sí. un principio de Dios. Pero ¿cuál es la manera en que el Espíritu Santo nos lleva a este principio de la honra? Claro, ahí tú estás dando en el clavo cuando dices el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca es un espíritu de manipulación. El Espíritu Santo nunca es un espíritu de intimidación. El Espíritu Santo nunca es un espíritu de presión. Entonces, cuando hay presión, cuando hay manipulación, cuando hay intimidación, eso no es honra. No. Eso no es honra. La honra es algo que nace, es algo que brota de un corazón agradecido. Y yo sí he visto lo que tú mencionas, esas exageraciones que siempre terminan mal. Pero por ese motivo creo que no es excusa para no honrar. Uh-huh. Es algo real. Es algo real. Es algo bíblico. Es algo bíblico y es algo importante. Uh-huh. Si nosotros no honramos a nuestros pastores, no vamos a tener pastores para honrar. Así es. Y debe ser una expresión de amor. Debe salir del corazón. De manera natural. Sí. De manera... sí, yo soy un convencido de que además la honra tiene que, como te lo dije, ir en toda dirección. Sí. No solamente es honrar a Dios, no solamente es honrar a nuestros pastores, es honrar nosotros, entre nosotros, compañeros de ministerio, debemos honrarnos. Yes. Y debemos honrar aún a nuestros discípulos. Yes. Entonces creo que eso es importante. Creo que ese es el equilibrio, cuando la honra se da en toda dirección, no cuando yo solamente demando honra y yo soy el único honorable. Ya ahí está enfermo esa honra. Exacto. Es que la honra es parte de la naturaleza de la cultura del reino de los cielos. Y es algo hermoso honrar a nuestros pastores, honrar a nuestros discípulos, honrar a otros pastores que están haciendo un trabajo precioso y honrar a aquellos que Dios está levantando también. Honrar a las nuevas generaciones también es importante. Por eso yo me gusta hablar de una cultura de honra. Yes. Donde la iglesia honra en toda dirección. Y no solamente es el pastor el que recibe toda la honra, el halago y las demás personas no, eso no me parece saludable. So, nos hablaste de lealtad, número 1. Nos hablaste de honra. Danos uno más. ¿Cómo identificar a aquellos que están listos para recibir la batuta? Servicio. Servicio, corazón de servicio. Sí, yo creo que eso es súper importante. Sí. La Biblia dice que Josué sirvió a Moisés desde que era prácticamente un niño. La Biblia dice que Eliseo sirvió a Elías y no se despegó de él. Los discípulos sirvieron a Jesús. Timoteo sirvió a Pablo. Entonces, yo creo que una característica y una cualidad bíblica, además, es el servicio. Yo no le confiaría a alguien un ministerio, un pastorado, si no ha estado dispuesto a servir. Amén. Y a servir en cosas pequeñas. Yes. Porque si tú eres demasiado grande para servir en cosas pequeñas, eres demasiado pequeño para servir en cosas grandes. Repite eso otra vez, Sergio, porque tú sales con esas cosas así, esa es característica tuya, tú sales con esos puntos de sabiduría muy profundos. Sí, o sea, si tú eres demasiado grande para servir en cosas pequeñas, eres demasiado pequeño para servir en cosas grandes. Uh-huh. Entonces muchos quieren ser pastores principales,
pero nunca sirvieron en la escuela de niños, nunca sirvieron como ujieres, nunca sirvieron en el parqueadero, nunca sirvieron nosotros no empezamos aquí. Así es. Ni tú ni yo empezamos aquí. Yo he servido en la cocina, limpiando baños, he servido en todas las áreas de la iglesia. Y quizás muchos ven la gloria, pero no conocen la historia. Y uno ve al hombre de Dios en el púlpito y en el stage, en el escenario, pero hay una historia detrás. Y es una historia de servicio. Es una historia donde empezamos de abajo. Nadie empezó de arriba. Y yo pienso que una de las características de alguien que va a recibir un ministerio es que tiene que haber servido. Por eso la Biblia dice, no le des un obispado a un neófito. No le des una posición en la iglesia a alguien que es nuevo, que nunca ha estado aquí, que nunca ha servido. Independientemente si sea tu hijo o no lo es. O sea, yo creo en que uno puede transicionar a un hijo, pero ese hijo tiene que haber servido en la casa. Claro. Y tener el corazón de la casa. Quiero que hablemos ahora, Sergio, a esta nueva generación que Dios está llamando. Sí. Tú dijiste algo que es muy, muy profundo. Tú dijiste algo que los que están tomando agua no menosprecien el que cavó el pozo. Esta nueva generación, ¿cómo podemos aconsejarle a que valorice y aprenda tanto de los éxitos como de los fracasos de nuestra generación o de la generación que estuvo antes que nosotros? ¿Cómo le podemos hablar? Porque vemos que las nuevas generaciones vienen con una cultura totalmente diferente. Lo vemos en la música, lo vemos en la tecnología, es la cultura que creció con el iPhone, es la cultura que creció con el Internet, con las redes sociales. Y entonces, toda esa combinación, ese libertinaje que llega a ellos a través de la tecnología y a través de los avances, los influencia y le ponen ellos esa perspectiva del yo. Yo sé más, yo puedo más, yo soy superior. Pienso que esta nueva generación piensa que como la generación del Internet y del social media son superior a la generación anterior que preparó el camino para esta nueva tecnología. ¿Qué consejo tú le das a estos líderes que están en las iglesias ahora y que saben que tienen un llamado de Dios? A las nuevas generaciones. Sí, yo creo que es un gran desafío conectar generaciones. Es un gran desafío y va de parte y parte. Pienso que la generación que está dando la posta, la generación que es la pionera, la que empezó, la que abrió camino, la que cavó el pozo, tiene que tener la humildad para poder menguar y que la siguiente generación pueda crecer. Pero la siguiente generación también debe tener la humildad para saber de que hay muchas cosas que hay que aprender de la anterior generación. Tiene que tener la humildad para saber de que ellos no estarían donde están si no fuera por la anterior generación. Este fin de semana tuvimos un tiempo glorioso con Juan Carlos Alvarado. Y me encantó poder recordar esa música y el sonido de esa generación. Y anoche yo pensaba, hoy no existirían tantas bandas si no hubiera habido un Juan Carlos Alvarado. Así mismo es. Entonces creo que es una combinación. Nunca es de una sola parte. Esto es una avenida de dos vías. La generación que son los patriarcas, que son los Abrahams, los Moisés, los Elías, tienen que tener humildad para darle espacio a la nueva generación, para darle voz a la nueva generación. Pero la nueva generación también debe tener la humildad de reconocer
el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de la anterior generación. Y que ellos no estarían ahí parados o no estarían ahí sentados si no fuera por la anterior generación. Cuando tú tomas la iglesia, que tus padres hicieron un trabajo extraordinario en Perú. Gracias. Son grandes zapatos, como dice esa frase, ¿no? Sí. Grandes zapatos para llenar. Cuando tú tomas la iglesia, ¿cómo fue eso? Explícame eso. ¿Comenzaste a hacer cambios? ¿Mantuviste el mismo fluir? ¿Cómo te aceptó el liderazgo? Explícanos eso. Eso es... Cuando eres colocado. Sí, eso es muy importante. Eso es muy importante. Porque, a ver, voy a ir por partes. Transición sin cambios no es transición. Toda transición va a traer cambios. No podemos pensar de que transición y se va a mantener un status quo y todo va a ser igual. No, transición se escribe cambio. Y eso hay que procesarlo. La persona que va a tomar la posta va a hacer cambios. Pero la persona que toma la posta por su lado tiene que ser sabio al hacer los cambios. Tiene que ser muy diligente a la hora de hacer los cambios. Porque no puedes cambiar todo a la vez. No puedes cambiar todo a la vez y tampoco puedes cambiar todo de golpe. Porque confunde, ¿no? Porque confunde, porque la gente inclusive se puede ofender. Sí. Entonces hay que ser muy sabio a la hora de cambiar. Más aún cuando yo creo que mientras más grande es la organización, mientras más grande es la institución, la empresa, el ministerio, la iglesia, más sabio tienes que ser con los cambios. No es lo mismo darle vuelta a un bote que darle vuelta a un transatlántico. Crucero. Entonces, ¿cómo tú lo hiciste? Dando tu ejemplo, porque tú tomas la iglesia de cierto tamaño, tú comienzas como líder, y ese tamaño, Dios lo comenzó a multiplicar. ¿Sabes qué? Ahora que miro para atrás y me haces la pregunta, yo le doy gracias a mis padres porque ellos me permitieron hacer cambios inclusive antes. Ya tú estabas activo antes de... Sí. La gente se estaba acostumbrando a tu manera de hacer las cosas. Sí, no lo había pensado hasta que me hiciste la pregunta. Y creo que eso ayudó mucho porque no fue un shock. Sí, porque tu padre era el primero que estaba apoyando tu cambio. Exacto. La iglesia tuvo confianza en tu liderazgo porque el líder de ellos estaba aprobando el nuevo liderazgo antes de que el nuevo liderazgo estuviera en comando. Muy sabio tu papá. Mira que una de las cosas que acabo de recordar que me has hecho la pregunta fue en el último año, cuando mi padre aún era el pastor principal, la iglesia cumplió 30 años. Wow. Y lo que hicimos fue un rebranding y cambiamos el logo, cambiamos colores, texturas y fue muy interesante que lo hicimos con él. Excelente. Sí. Yo creo que eso es esencial para un éxito en una transición. Sí. Entonces nunca lució de que yo llegué a desbaratar la iglesia, ¿no? A menospreciar lo antiguo, lo pasado. Y otra cosa, cuando se habla de cambios, que creo que es relevante decirlo, hay cosas que nunca van a cambiar. Muy bueno. Sí. Hay cosas que se quedan. Que son que los fundadores de la iglesia, mis padres, los ancianos, las primeras generaciones, saben que Agua Viva siempre va a tener esa esencia. Siempre vamos a ser una iglesia carismática. El Espíritu Santo siempre va a tener un lugar en nuestra iglesia. Siempre vamos a ser una iglesia de grupos pequeños o de grupos conexión o células, como lo quieran llamar. Lo hacemos ahora virtual, lo hacemos presencial, pero son parte de nuestro ADN. Son parte de nuestra esencia. Eso es lo que somos. No es una nueva iglesia. No. Es la misma iglesia. Es diferente lo que haces a lo que eres. Lo que haces puede cambiar. Pero lo que eres. Lo que eres no va a cambiar. Bueno, eso. El nuevo líder tiene que proteger lo que eres.
Por eso Lo dijimos... que haces no puede cambiar lo que eres porque puedes fracasar. Totalmente, totalmente. Por eso, cuando me preguntaste cuál es una de las características, es alguien que tenga tu corazón. Porque alguien que tiene tu corazón puede cambiar los métodos y las estrategias, pero no va a cambiar la esencia. Right. Sabes que el 70% en Estados Unidos es esta estadística del Barna Group. El 70% de las iglesias que pasan por una transición fracasan. Sí. Solo un 30% sobrevive o crece. Sí. Lo que pasa es que hay muchas iglesias donde el pastor ya necesita hacer una transición. Tiene un sucesor y no lo hace. Y entonces empieza a caer. Sí. Y hay otras iglesias que el pastor quiere hacer la transición. Sabe que ya es el momento, pero no tiene con quién. Entonces hay dos grandes desafíos. Los que pueden, pero no quieren. Y los que quieren y saben que tienen, Y no pero pueden. no pueden. Sergio, las transiciones se deben hacer cuando la iglesia está hacia arriba, productiva, o se espera que la iglesia se estanque, o se espera que la iglesia empiece a bajar. Es que la transición no tiene que ver tanto con la iglesia como que tiene que ver con el visionario. Ok. No es tanto en qué situación está la iglesia, sino sobre todo en qué situación está el visionario. Y es ahí donde uno debe preguntarse cuál es el momento correcto. Y yo creo que es muy importante saber que te tienes que ir arriba. 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 Yes, I agree. Te tienes que ir en la cima. Yeah. No esperar que... No, tú lo puedes ver en todas las áreas. Sí. Tú puedes ver eso en las empresas igual. En las empresas y en el deporte también. O sea, el deportista que ya sabe que su carrera terminó, pero quiere continuar a pesar de eso, ya se le ve fracasar, perder. Sí, cuesta. Sí. Y en la iglesia pasa igual. La iglesia, la empresa. Entonces, más que la situación de la iglesia, es la situación del pastor, del líder, de la persona que va a hacer la transición. Hablemos de qué pasó con tu papá y tu mamá. Yo sé que tú nos contaste que de momento él te llamó. ¿Cómo fue eso? ¿Te llamó de sorpresa y te dijo, hoy es el día? Sí, eso fue una sorpresa. Nosotros sabíamos que la transición era inminente. Ajá. Nosotros sabíamos que la transición se iba a dar en cualquier momento. Pero recuerdo que estábamos en medio de una conferencia y esa tarde mi papá me dijo, Dios me habló, esta noche vamos a hacer la transición. Así que sí, fue una sorpresa. Ese día fuimos con mi esposa, corrimos, nos cambiamos y llegamos a la noche. Y fue una noche muy especial. ¿Qué pasó con él y tu mamá? Aconséjanos qué hacer a la vez que viene la transición. ¿Qué se hace con el visionario y su familia? Sí, esto es muy importante. Es un tema que da para mucho. Y este punto más nos podría tomar un episodio entero. Pero creo que una de las claves para una transición exitosa es la preparación. Y la preparación, nuevamente, cuando se habla de transición, es la preparación del líder, la preparación del mentor y también la preparación del sucesor. Ajá. El sucesor se tiene que preparar para ocupar el lugar, la posición de su mentor. Pero el mentor se debe preparar para la nueva estación de su vida. Uh-huh. Entonces, no es solamente... Porque muchas personas piensan, hay que preparar al sucesor. Y se olvidan que también hay que preparar al mentor. Uh-huh. Y tan importante como preparar al sucesor es preparar al mentor. Porque si el mentor no se siente preparado para su siguiente estación, nunca le va a dar su lugar
al sucesor. Y podemos herir al mentor. Sí. Excelente. ¿Y cómo se prepara el principio? ¿Cómo se comienza esa preparación? Sí, te voy a dar un ejemplo del deporte porque creo que es muy gráfico, Somos atletas. Muy ilustrativo, sí, se nota. Es como el futbolista. El futbolista, a los que les gusta el fútbol o el deporte, que ya llega a cierta edad, él sabe, me tengo que preparar. Yeah. Y muchos, la gran mayoría, se prepara para ser entrenador. Entrenador. Entonces, y son muy buenos entrenadores. Tú sabes que muchos de los entrenadores fueron futbolistas profesionales que entendieron ya no puedo seguir jugando. Pero puedo seguir en el mismo rubro, puedo seguir en el deporte, puedo seguir en el fútbol. Y puedo ayudar a otros si ahora me convierto en un entrenador. Un papá. Pero llega el momento en que ya el entrenador no puede seguir siendo entrenador. Entonces ahí es donde él dice, tengo que reinventarme y me voy a preparar ahora para ser dirigente. Voy a seguir en el deporte, voy a seguir en el equipo, pero mi rol ya no va a ser el mismo. Entonces tú ves ejemplos, por ejemplo, con un famoso futbolista, Franz Beckenbauer. Él fue campeón mundial como jugador en Alemania. En el Mundial de Alemania 74, jugando justamente para la selección de Alemania. Luego fue campeón mundial como entrenador. Tremendo. Y luego se convirtió en dirigente. Y logró ser el presidente de uno de los clubes más famosos de Europa, el Bayern Múnich. Entonces, tú te das cuenta. Extraordinario líder. Fue un líder que entendió, ya como jugador no puedo campeonar. Pero puedo campeonar como entrenador. Y luego entendió, ya como entrenador no puedo campeonar, pero puedo campeonar siendo un dirigente. Entonces, hay pastores que deben empezar a entrenarse para ser entrenadores, para ir al siguiente nivel, para ser mentores, para ser pastor de pastores. ¿Qué tan necesario es? Pues nosotros los pastores necesitamos. Yo creo que todo pastor necesita un pastor. Solo no podemos. Necesitamos. Sergio, se nos acabó el tiempo. Quiero darte las gracias por haber estado con nosotros. Gracias por lo que haces. Gracias, pastor. Quiero insistirte, por favor, escribe el libro. Es tan importante para tantas personas hoy y piensa en las futuras generaciones que van a estar enfrentando. Toda generación enfrenta una transición. Sí. De aquí no se escapa nadie. Okay, nos dan la batuta, pero es temporaria y tenemos que dar la batuta. Y piensa la responsabilidad, porque tú tienes una revelación que no todo el mundo la tiene. Piensa la responsabilidad del 70% de esas iglesias que están cerrando. ¿Cuántas iglesias se van a salvar escuchando el consejo bíblico que Dios ha puesto en tu corazón? Recibo el desafío y el reto. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Un honor. Hola, soy el pastor Frank López y quiero invitarte a que adquieras mi nuevo libro, El secreto de los grandes empresarios, el mover del Espíritu Santo sobre esta generación para tomar las empresas, para multiplicarlas y para ser de gran influencia en la nación. Lo puedes pedir en Amazon, en la página de la iglesia o en tu librería favorita.